¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Hoy en la clase de historia, hoy 28 de octubre, vamos a ver el fin del virreinato del Perú. Recuerden que en clases anteriores hemos estado viendo, ¿no?, cómo era la organización social y política, ¿no?, del virreinato. Muy bien. ¿Qué sucedió, ¿no? ¿Qué sucedió para llegar al final, ¿no?, eh, de este suceso, ¿no?, que se presenta en nuestro Perú, que es el virreinato? ¿Qué crees que haya sucedido para que se dé fin al virreinato del Perú? Muy bien, ¿no? Quizás algunos de los pobladores, ¿no?, que también recuerda que había indígenas, quizás no estaban de acuerdo con muchas de las leyes que se habían promovido por los españoles, ¿verdad? O algunas, de repente, creencias también promovidas por ellos. Entonces, fue que muchos de los indígenas y pobladores que no estaban de acuerdo con la gobernancia, ¿no?, o cómo se dirigía el Perú en este momento del virreinato, formaron distintas rebeliones e infinitas rebeliones, ya que procuraban ellos que se les haga respetar, ¿no? Por ejemplo, estaban en desacuerdo con lo que era la mita, ¿sí? La mita, que era el trabajo obligatorio, y el pago a los tributos, ¿sí? El pago de los tributos. Vamos a ver a continuación un video que nos explica un poco, ¿no?, de las distintas rebeliones que se dio antes de que se diera por finalizado el virreinato del Perú, ¿sí? Observamos este video, prestamos mucha atención, chicos, mucha atención. Los reyes españoles y las reformas borbónicas. En el siglo XVIII se produjo un cambio de dinastía en España. Cuando los Borbón tomaron el control de la corona, realizaron una serie de reformas económicas y políticas en España y en América, con el objetivo de mejorar el gobierno y aumentar las rentas del Estado. El virreinato peruano quedó reducido y junto a él surgieron otros dos, el de Nueva Granada, con capital en Bogotá, y el de Buenos Aires, en la zona de la actual Argentina. Se abrieron asimismo nuevos puertos en América, y el de Buenos Aires significó una dura competencia para los grandes comerciantes limeños. Además, se modificaron y aumentaron los impuestos, lo que afectó a los criollos y mestizos dedicados al comercio. Y por otro lado, se restringió el acceso de los criollos a puestos importantes, inclusive dentro de la iglesia. El siglo XVIII, recuperando un sentimiento. En el siglo XVIII se produjo una importante recuperación indígena. Como la población comenzó a crecer, las comunidades producían más y muchos curacas alcanzaron una importante posición social y económica, al punto que algunos de ellos empezaron a manejar negocios de arrieraje que les permitieron ganar mucho dinero. Pero sobre todo, se fortaleció un sentimiento de añoranza de épocas pasadas que consideraban mejores y que fue conocido como Renacimiento Inca. Por eso en muchas pinturas de esta época se puede ver a los curacas y sus familias luciendo símbolos incas como el sol. Las quejas y rebeliones indígenas. Sometidos a severos abusos como la mita y el pago del tributo durante el siglo XVIII, los indígenas no se mantuvieron en silencio. Se quejaban, sobre todo de los excesos de los corregidores y del reparto de mercancías que había aumentado. Así, durante este siglo, ocurrieron más de 100 rebeliones indígenas. Juan Santos Atahualpa. Una de las rebeliones más destacables fue aquella liderada por Juan Santos Atahualpa, quien había sido educado por los jesuitas y decía ser descendiente del Inca Atahualpa. Santos luchó por expulsar a los españoles e instalar un nuevo orden que rescatase y revalorase
revalorase el pasado inca, enfrentó a los españoles en la región central de nuestro territorio. No lograron capturarlo, pues se refugió en las zonas de selva a las que es muy difícil ingresar. Túpac Amaru. Pero la rebelión más importante fue, sin duda, la de Túpac Amaru II, indio noble y curaca de la región del Cusco. Apoyaron este alzamiento otros indios nobles, los indios del común y hasta los mestizos. Su objetivo era acabar con los abusos de los españoles y establecer un nuevo gobierno independiente de la corona española. A pesar de la fuerza que alcanzó esta rebelión y del apoyo que recibió, finalmente fue derrotada. Túpac Amaru fue capturado y ejecutado por los españoles. Muy bien, chicos. Entonces, ¿no? Aquí observamos que una de las rebeliones más importantes fue la de Túpac Amaru, ¿verdad? También observamos que muchos de los pobladores estaban en desacuerdo porque les obligaban a hacer cosas que de repente ellos no tenían, ¿no?, pensado de que al ser gobernados por los españoles, ¿no?, los obligarían a un trabajo forzoso, ¿no? Y es por eso que a medida que iba aumentando la población indígena, ellos también buscaron nuevas alternativas para rebelarse contra estas opresiones, ¿sí? Y una de ellas fue la de Túpac Amaru, ¿no? Y la primera fue de Juan Santos Atahualpa, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se dio fin al virreinato del Perú. Vamos a resumir con breves puntos lo que fue el virreinato del Perú. Fue fundada el 20 de noviembre de 1542. Nuestro primer virrey fue Blasco Núñez de Vela. El tipo de gobierno fue monárquico y absolutista, ¿no? Porque monárquico nos gobernaba, ¿no?, un virrey. Lima fue el centro del poderío español. Se caracterizó por ser clasista y racista. Fue extremadamente, ¿no?, dividido por clases sociales. Su principal actividad económica fue la minería, ¿sí? No se olviden. Introdujeron el catolicismo al Perú, ¿no? Ya ahí se dio el uso, ¿no?, con el conocimiento de la Biblia y de la religión católica. Fundación de la Universidad de San Marcos. Recuerda también que durante el virreinato del Perú, ¿no?, se dio lo que era la fundación de esta universidad. Entonces, ¿cuántos años ya tendrá esta universidad, no? A ver, sacamos cuentas. Hubo varios alzamientos de rebeliones, como principal la de Túpac Amaru II, ¿no?, la que observamos en el video. Se declara la independencia el 28 de julio de 1821, ¿no? Ahí ya se da fin al virreinato del Perú, cuando se da ya la proclamación de la independencia. Se finaliza el periodo del virreinato con la batalla de Ayacucho, una de las principales batallas, ¿no?, que buscaba que los pobladores, ¿no?, peruanos dejen de estar al mando de los españoles y buscaran su real independencia, ¿sí? Seguimos. Bien, entonces, la independencia peruana no fue más que el desenlace de procesos revolucionarios iniciados por individuos o grupos indígenas que por el mero hecho de desterrar la condición de injusticia que ellos presenciaban, ¿no?, día a día al estar al mando de los españoles, y la falta de libertad en la que malvivían parte mayoritaria de la población, se alzaron contra nuestros dominantes, los españoles, ¿no? ¿Se imaginan vivir en ese tiempo? Sacar fuerza y carácter para poder rebelarse contra los españoles, que tenían total y absoluto dominio, ¿no?, del territorio peruano, ¿sí? Entonces, vemos de que muchos de los indígenas buscaron por sus propios medios, por eso se dice que hubieron infinitas rebeliones antes de que se lograra la independencia del Perú, ¿sí? Buscaron por sus propios medios lo que era ser independizados y que su voz fuese escuchada, ¿no?, que
haya la libertad de expresión también. Muy bien, continuamos. Las rebeliones, ¿no? Las rebeliones. La idea de la independencia del Perú, que nos llevó a nuestra libertad, nació gracias a las rebeliones durante el periodo colonial del Perú, durante el virreinato, que se produjeron desde la captura del Inca Atahualpa en la emboscada de Cajamarca el 16 de noviembre de 1532 y que llevó a la conquista del Imperio Inca por parte de Francisco Pizarro. Desde 1536 hasta 1572 tuvo lugar la resistencia de los incas de Vilcabamba, la acción que había comenzado con la huida de Manco Inca del Cusco y que terminó con la ejecución de Tupac Amaru I, ¿no? Entonces, las rebeliones eran constantes, ¿no?, durante el virreinato del Perú, ya que muchos de los pobladores, vuelvo a recalcar, no aceptaban dicha opresión o dicha dominancia de los españoles, ¿sí? Esta es la lista de todas las rebeliones, ¿sí? Observamos que desde el año 1743 a 1756, quien estuvo al mando de esta rebelión fue Juan Santos Atahualpa, ¿no?, que también fue uno de los principales revolucionarios. En 1750 se dio lo que era el intento de la rebelión de los indígenas en Lima. En 1750 más, la rebelión de los indígenas de Huarochirí. En 1776 se dio la rebelión de los hermanos Jatari en Charcas. En el año 1780 se dio la conspiración detectada de Lorenzo Farfán de los Godos y Bernardo Tambohuaxo, ¿sí? Asimismo, en 1780 se dio lo que era la gran rebelión de Tupac Amaru II, ¿no?, cual su nombre original es José Gabriel Condorcanqui, ¿sí? En 1805, intento de la rebelión de Gabriel Aguilar y Manuel Ubalde. En 1811, la rebelión de Francisco de Sela en Tacna, ¿no?, en el departamento de Tacna, que fue el primer movimiento revolucionario peruano. En 1812, la rebelión de Huánuco, Panatahuas y Humalíes. En 1813, la rebelión en Tacna de Enrique Payardel. Y en 1814, ¿no?, la rebelión de los hermanos José Mariano, Vicente Mariano Angulo y Mateo Pumacahua. Ya cerca de la independencia del Perú, en el año 1818, se dio la rebelión de José Gómez, Nicolás Alcázar y Casimiro Espejo, ¿no? Entonces, estas son una de las principales rebeliones, porque recuerda que hubieron infinitas rebeliones durante el virreinato del Perú. Es decir, no, en los pobladores indígenas, tanto como mestizos, no estaban de acuerdo con los españoles, ¿no?, con la gobernanza de los españoles y toda aquella acción que privatice sus derechos, ¿verdad? Porque lo que ellos querían era que se dieran a conocer sus derechos, que puedan de repente expresarse libremente, ¿no?, sin ser oprimidos y buscar, ¿no?, su independencia. Entre todos los levantamientos, entre todas las revoluciones, en la memoria popular hay dos que son especialmente recordados. ¿Cuáles son? El de Juan Santos Atahualpa, ¿no?, como observamos en la imagen, era un indígena, ¿no?, que decía que llevaba todavía la sangre inca, y el del Curaca, Tupac Amaru II, ¿no?, su nombre verdadero, original, es José Gabriel Condorcanqui. Estos líderes, ¿no?, ambos líderes, mostraron sus grandes capacidades al frente de enormes ejércitos que, cansados de ser humillados y sometidos por los españoles, no dudaron en defender los derechos que les correspondía, ¿verdad? Entonces, también, si recordamos, Tupac Amaru II no se rindió fácilmente. Recuerda que él fue, ¿no?, atado de manos y de pies, ¿no?, y jalaron, ¿no?, 4 caballos de dichas extremidades, ¿sí? Entonces, al ver que no podían, ¿no?,
acabar con él los españoles, lograron entonces, ¿qué pasó? Muy bien, ¿no? Matarlo, ¿no? Lograron matarlo. Asimismo, a su esposa, Micaela Bastidas, lo mismo le pasó a Micaela Bastidas, ¿no? Lograron degollarla por también estar de acuerdo con Tupac Amaru durante las rebeliones, ¿no? Él observó cómo se le sometía a todos sus familiares, porque él nunca delató a ninguno de las personas, ¿no?, que estaban de acuerdo con las rebeliones. Entonces, pese a ello, él seguía hasta que terminaron, ¿no?, matando a Tupac Amaru II. Fin del virreinato. Entonces, retirado San Martín del país, San Martín, ¿no?, el flamante Estado sostuvo una guerra contra los realistas, ¿no?, contra los españoles, de resultado incierto hasta 1824, ¿no? Esto ya se dio con la independencia del Perú, año en que tuvieron lugar las campañas de Junín y Ayacucho bajo el mando del libertador Simón Bolívar. La victoria de Ayacucho concluyó con la capitulación del ejército realista y puso fin al virreinato del Perú. Entonces, la batalla que dio fin al virreinato del Perú fue la batalla de Ayacucho, ¿sí? Recuerden, la batalla de Ayacucho dio fin a lo que era el virreinato del Perú. El virreinato del Perú termina oficialmente con la rendición del virrey José de la Cerda e Hinojosa, ¿no? En este momento, cuando se dio lo que era la batalla de Ayacucho, ¿quiénes nos estaba gobernando? El virrey José de la Cerda, ¿sí? ¿Cómo se rindió este? Ante las fuerzas del libertador Simón Bolívar, ¿sí? Aquí observamos a los dos personajes que fueron también unos libertadores que buscaron la independencia del Perú, ¿no?, como José de San Martín y Simón Bolívar. Entonces, recordamos que en el año 1824 se dio fin a lo que era el virreinato del Perú y este estaba al mando del virrey José de la Serna, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces recordamos que muchos de los pobladores indígenas, tanto como mestizos, lograron de alguna u otra manera dejar de ser oprimidos y buscar la independencia, ¿no? Buscar la independencia, que sus opiniones fueran escuchadas, ¿verdad? No te estoy dejando tarea, ¿sí? Pero recuerda revisar el video porque en el examen sí van a venir algunas preguntas relacionadas sobre el fin, ¿no?, sobre cómo se dio el fin del Tahuantinsuyo, ¿sí? Recuerda que las rebeliones tuvieron mucho que ver con el fin del Tahuantinsuyo, ¿sí? Y que por quién fuimos gobernados en el momento en que se dio fin del virreinato del Perú, ¿sí? Del virreinato del Perú. Estamos hablando del ya inicios, ¿no?, de la independencia de nuestro Perú, ¿sí? Muy bien, chicos, esperando que te haya agradado el tema, me paso a despedir. Recuerda revisar el video para que puedas tomar apuntes, ¿no?, algunas anotaciones de ideas importantes para tu examen sobre todo, ¿sí? Chao, chicos, que tengan un buen día. Bendiciones.